Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sergio Marzuach, soy el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía. Tenemos mucha información hoy en la presentación, así que me voy a estar moviendo un poco rapidito. Básicamente, la presentación cubre una serie de indicadores nuevos que estamos tratando de desarrollar para Puerto Rico para medir el progreso social. Esto surge de una serie de preguntas que se presenta entre otras organizaciones. Una de las más prominentes ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una organización basada en Europa que incluye a muchas de las economías más adelantadas, más avanzadas en el mundo. Y básicamente parte en respuesta a la crisis global que se ha vivido durante los últimos 2 años, 3 años. Es una iniciativa para desarrollar indicadores que, además de medir el progreso económico tradicionalmente como se hace, mirando las variables pues, del Producto Bruto, el empleo, la inflación, sino también desarrollar una serie de indicadores sociales y ambientales para verdaderamente entender el estado de la sociedad de los distintos países que componen esta organización. Uno puede tener una economía boyante y tener una sociedad enferma. Básicamente lo que se busca es aportar información para que los distintos sectores, tanto en el gobierno, en el sector privado y la sociedad civil, pues puedan tomar decisiones informadas. Tradicionalmente, la medida de progreso social es lo que los economistas llaman el Producto Interno Bruto. Durante el siglo pasado, el pensamiento que predominaba era que el crecimiento económico era el indicador de progreso en términos generales. A mayor Producto Interno Bruto, mayor bienestar social. Para ser justos, el concepto como tal no se desarrolló para medir progreso social, sino era básicamente durante la Gran Depresión, pues había una necesidad técnica de saber cómo estaba la producción en cada uno de los países y se desarrolló esta métrica que se convirtió en una universal, pues porque era conveniente, lo reducías todo básicamente a un solo número, la metodología era estándar y era fácil de comparar. Las deficiencias de utilizar esta medida pues se han conocido desde hace décadas, esto no es nada nuevo. Entre las grandes deficiencias se encuentra pues que no cuenta el trabajo en el hogar, que como todos sabemos es bastante complicado. Mide el gasto en cosas como salud, educación, seguridad, pero no mide o no toma en cuenta el resultado de esos gastos. Tenemos mejor salud, tenemos mejor educación, tenemos más seguridad. Cuando muchas veces, por ejemplo, especialmente en países como Estados Unidos, que tiene uno de los niveles más altos de gastos en salud, pues los resultados no necesariamente van a la mano con ese gasto. Hay países que per cápita se gastan menos en salud y tienen mejores indicadores de salud que Estados Unidos. También tiene problemas pues capturando mejoras en la calidad de productos. Y esto es bien importante dado la importancia que tiene la tecnología en la economía actual. El precio de comprar una computadora, pues por ejemplo, ha bajado significativamente en términos reales durante los últimos 10 años. Sin embargo, no se toma en consideración que esa computadora, que es más barata que una que podíamos comprar hace 10 años, puede hacer muchas más cosas, tiene muchas más capacidades. A ver si... Pues la perspectiva de la OECD básicamente es que corresponde a cada sociedad dar respuesta a la pregunta de qué se quiere considerar como progreso y de cómo debe medirse. La OECD recomienda que se utilicen los indicadores económicos tradicionales más otros indicadores suplementarios. No está diciendo que se descarte por completo los indicadores tradicionales, sino que se complementen, que se suplementen con otras cosas. El reto para las sociedades, no solo las sociedades avanzadas, yo diría para todos los países ahora mismo, es lograr un crecimiento económico sin poner en riesgo otros objetivos sociales y mantener la sustentabilidad social para el futuro. En este caso, sustentabilidad incluye dimensiones tales como ambientales, económicas, políticas y sociales. Los indicadores que vamos a enseñar hoy todavía no incluyen la dimensión ambiental, porque esto es un proyecto que empezó el año pasado con 5 indicadores, este año le sumé 5 más, y quiero estar bien seguro, especialmente en el área ambiental, que estoy comparando manzanas con manzanas, por eso pues lo voy a dejar para el año que viene, pero sí tenemos una serie de indicadores sociales
nuevos que entiendo son muy interesantes. La perspectiva que estamos presentando, y quiero recalcar esto, es diferente a la perspectiva que están empujando una serie de economistas que enfatiza una perspectiva básicamente de cero crecimiento. Este cuerpo de investigación se basa en una serie de análisis que ha determinado el hallazgo principal, es que después de que se logra cierto nivel de ingreso per cápita, el bienestar social pues deja de aumentar o aumenta a un ritmo decreciente. Y miden bienestar social a través de un índice de happiness, de felicidad, que incluye una serie de cosas. Y no estoy convencido, primero, que la evidencia empírica apoye las conclusiones a las cuales llegan estos economistas. Y segundo, no creo que para una sociedad como Puerto Rico, donde todavía tenemos unos niveles de pobreza enormes, pues abogar por una perspectiva anticrecimiento, de cero crecimiento, sea la más correcta. Lo que sí estamos abogando es que la manera en que hemos crecido hasta ahora no es sustentable y hay que tomar ciertas medidas para asegurarnos de que nuestra economía y nuestra sociedad, más allá de la economía, es sustentable para el futuro. Mirando brevemente lo que se consideraban los indicadores tradicionales de progreso, aquí tenemos el PNB per cápita del país. Esta es la historia tradicional que se nos ha vendido desde 1950, donde básicamente pues, es una línea recta, el ingreso del país ha subido, es una historia de progreso, de felicidad y todo el mundo está contento. Ahora, si miramos un poco más a fondo cómo se ha distribuido ese ingreso durante los últimos 50 años, vemos que no ha habido ningún progreso en términos de cómo se distribuye el ingreso del país, aunque el ingreso ha aumentado por varios múltiplos durante los últimos 50 años. Esta gráfica incluye el verde más oscuro, incluye la distribución del ingreso por quintila en Puerto Rico en 1950 y el verde más clarito es la distribución de ingreso por quintila para el año 2009. Está dividido en 5 grupos iguales, cada uno de esos grupos tiene 20% de los hogares en Puerto Rico. Para el 40% más pobre de la isla, de hecho, durante los últimos 50 años la cosa se ha puesto peor. De una porción que recibía de ingreso en el 1950 de 12.5, se ha reducido a 8%. Uno puede tener pues cualquier perspectiva moral sobre esto, pero aún la persona más acérrimamente capitalista, por ponerlo así, tiene que tomar en consideración que este tipo de distribución no es sostenible para una sociedad. Puerto Rico, para bien o para mal, es una sociedad orientada al consumo. Podemos debatir si esa orientación es la correcta, pero es la que tenemos ahora mismo. Una economía de consumo no puede sobrevivir cuando 40% de la sociedad recibe solamente 8% del ingreso. Es así de simple. Si miramos la tasa de homicidios, cómo se ha desarrollado durante los últimos 50 años, en el 2010 era básicamente la probabilidad de ser víctima de un homicidio en Puerto Rico era casi 2.5 veces más alta de lo que era en 1950, a pesar de que el ingreso ha aumentado por varios múltiplos. O sea que por otro lado tenemos una sociedad más rica, los pobres se han empobrecido más, los ricos se han quedado más o menos igual y el crimen ha aumentado, por lo menos el crimen más serio, medido por la tasa de homicidios, ha aumentado significativamente. Pasando entonces a los indicadores sociales que queremos presentar en el día de hoy. El primero es básico, es la población. Sin población no hay sociedad, sin población no hay país. La tasa de fecundidad lo que mide es el número de nacimientos vivos por mujer, el promedio. Los demógrafos han determinado que si la migración se mantiene relativamente estable, una tasa de 2.1 hijos por mujer, pues asegura la estabilidad de la población. En Puerto Rico estamos en 1.7. Los países que estamos utilizando como comparación son los 5 países más pobres en términos del ingreso per cápita y que son miembros de la OECD y el promedio de la OECD también para tenerlo como referencia. Puerto Rico
tiene un perfil demográfico que está cambiando. Al final del día de hoy vamos a tener un panel que va a hablar sobre esto más a fondo. Aquí solamente quiero mencionar que el reducir la reducción en la tasa de fecundidad pues va a tener unas implicaciones de política pública, va a tener unas implicaciones en el mercado laboral, va a tener unas implicaciones en la demanda por los productos y la actividad económica del país. La mortalidad infantil es un indicador que estamos usando porque es reflejo de otras cosas. Nos indica que no solamente hay un problema con la mortalidad infantil, sino también nos indica que hay una alta correlación cuando la mortalidad infantil es alta, pues con otra serie de problemas sociales, como consumo de alcohol, falta de cuidado prenatal, etc. En este renglón, Puerto Rico está más o menos en el medio del grupo que estamos utilizando aquí, con 9.1 muertes de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacimientos vivos. El promedio para la OECD es 4.9, o sea que todavía estamos al doble, pero relativo con países como México y Turquía, pues estamos bastante bien. O sea que en términos de esta estadística ha habido progreso, pero todavía nos falta mejorar, yo diría, y esto pues, en mi opinión, tiene que ver grandemente en Puerto Rico con la falta de acceso a cuidado prenatal adecuado. O sea que por un lado estamos teniendo menos hijos y por otro, de los que crecen y empiezan a vivir aquí por alguna razón, están empezando a irse de Puerto Rico a una tasa más alta de lo que era promedio, digamos, hasta hace 10 o 15 años. Esta estadística mide la migración neta por cada 1.000 habitantes, es para el 2007. La OECD no tiene los números completos para todos los países miembros y por eso no calculó el promedio y México por alguna razón no lo proveyó. Pero es claro que relativo a la tendencia relativa a los otros 4 países para el cual tenemos información, pues Puerto Rico tiene una pérdida significativa de población. Hemos perdido, por lo menos en el 2007, perdimos casi 8 personas por cada 1.000 habitantes que vivían en Puerto Rico. Esto es neto, o sea que esto toma en consideración los que se van y los que regresan, y es el número neto al final. Esto también es indicación de una sociedad que no es saludable. Contrario a la percepción que tiene mucha gente cuando hemos presentado esta data en otros foros, me dicen, bueno, aquí lo que hace falta es que la gente que se vaya, be careful what you wish for. Menos población significa menos consumo, menos gente yendo al banco a abrir una cuenta, menos gente yendo al supermercado a comprar, menos gente comprando casas. O sea que tiene unas implicaciones serias sobre la demanda económica, la inversión y el ahorro. De los que se quedan, entonces, un 34% son clasificados como dependientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que son o menores de 15 años o mayores de 64 años y por lo tanto no hay la expectativa, por lo menos hoy en día, esto puede cambiar, no hay la expectativa de que estas personas en estos grupos de edad estén participando activamente en el mercado económico. Los menores de 15 años porque deberían estar estudiando, los mayores de 64 porque han llegado a la edad de retiro. Esto va a cambiar. La tendencia en Puerto Rico es que la población dependiente está aumentando por el aumento significativo en las personas mayores de 64. La porción menores de 15 se ha reducido algo durante los últimos 10 o 20 años, pero la porción de mayores de 64 ha aumentado significativamente. A diferencia de México, que tiene más o menos, de hecho tiene un número casi idéntico, 34% de la población, en México ese número se descompone al revés. La porción menores de 15 es mucho más alta que la porción de menores de 64. Por lo tanto, México tiene una serie de problemas diferentes a los que estamos viviendo en Puerto Rico. Y esto también nos va a hacer cuestionar una serie de políticas públicas que se han implementado desde los últimos 50 años que enfatizan la niñez, la educación pública, la vacunación masiva. Hay otros problemas que vamos a tener que usar, que vamos a tener que mirar. Tengo que avanzar. De los
no dependientes, del otro 66% que se queda en el país, solamente 39% trabaja. Esta data es para el 2008. El número en verdad para el 2011 está más cerca del 36%. O sea que de los que están en edad de trabajar, solamente 36%, 39% en el 2008, estaban trabajando. El resto está o desempleado o fuera de la fuerza laboral. Entrando ya más bien a los indicadores de salud, encontramos que la obesidad en Puerto Rico se ha convertido en un problema significativo durante los últimos años. Parece que siempre hemos tenido algún tipo de problema con la nutrición. En los años 50 pues era la falta de alimentación adecuada, las lombrices. Superamos esos problemas y ahora pues tenemos el opuesto. El porciento de la población con un índice de masa corporal mayor de 30, que es el indicador que se utiliza para comparar esto internacionalmente, en Puerto Rico es casi 27% de la población y es el más alto en este grupo, con excepción de México. La tasa de suicidio se utiliza como un indicador que es un proxy para otros problemas sociales. Se puede considerar como la punta de un iceberg. Mientras más altos los suicidios en una sociedad, pues más problemas de salud mental y de depresión hay en el país. Puerto Rico en este indicador está relativamente bien. El promedio en la OECD es de 11.1 suicidios por cada 100.000 habitantes. En Puerto Rico es de aproximadamente 8. Donde tenemos un problema significativo es en la población penal. Puerto Rico tiene una de las poblaciones penales per cápita, relativas más altas del mundo. Esta data es para el 2009. Puerto Rico tenía 316 personas encarceladas por cada 100.000 personas que vivían en Puerto Rico. Esto no incluye personas que están bajo fianza esperando juicio, o sea, que están fuera de la cárcel bajo fianza, o que están en probatoria porque fueron encontrados culpables y están en libertad provisional. O sea que esto es puramente el número de personas que están dentro de las cárceles. Y el promedio en la OECD es 140 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes. En Puerto Rico es 316 y esto conlleva un desvío de una serie de recursos significativos que pudiéramos utilizar en otras cosas para mantener esta población en las cárceles. La sustentabilidad financiera de la sociedad está siendo cuestionada no solo en Puerto Rico, sino en los estados de Estados Unidos y en muchos países europeos. Aquí presento, en términos absolutos, un análisis que hizo Moody's, una de las casas clasificadoras de la deuda de Puerto Rico y de los demás estados. Se presentó hace como 2 meses, mes y medio. Básicamente lo que hicieron, cogieron la deuda que depende para su pago de impuestos. Se saca la deuda de corporaciones públicas, la de obligación moral, la de recursos limitados, solamente la deuda que depende de impuestos, para su fuente de algún tipo de impuesto, para su fuente de repago, y le sumaron la porción de las pensiones públicas que está unfunded, por ponerlo así, es la palabra, no he encontrado un buen término en español. Puerto Rico, si fuera Estado, sería la tercera jurisdicción en términos absolutos, con 64.000 millones de dólares de obligación entre deuda pública y pensiones, calculada de esta manera, solamente detrás de California e Illinois, por encima de New Jersey y de Massachusetts. Esto nos lleva a cuestionar verdaderamente si el gobierno de Puerto Rico va a poder cumplir con todas estas obligaciones. Para dar un ejemplo rapidito, California tiene básicamente 10 veces la población de Puerto Rico, 37 millones versus 3.7. El producto estatal, lo que se llama el Gross State Product, es básicamente 1.8 trillones de dólares. Puerto Rico, según Moody's, era un poquito más de 62.000 millones, o sea que Puerto Rico es equivalente a 3.4% de la economía de California. Sin embargo, nuestra deuda, medida de la misma manera para ambas jurisdicciones, es 46% de la deuda de California. Una de estas cosas simplemente no es como las otras. O sea, está fuera de totalmente la proporción, tú sabes. Tenemos 3.4% de la economía, el 10% de la población y 46% de la deuda que tiene California. Para avanzar, estas son otras medidas relativas de insolvencia. El profesor Sotomayor va a hablar de esto más adelante. Simplemente quiero enfatizar que
Los 4 indicadores que desarrolló Moody's para medir la solvencia relativa de los estados, Puerto Rico está bien por encima de todos los estados, ya sea deuda a ingreso personal, deuda a PNB, deuda per cápita o deuda como por ciento de los recaudos. Esto significa que no es posible ahora mismo para el gobierno de Puerto Rico satisfacer todas las obligaciones que han incurrido. Alguien se va a quedar sin silla. Tenemos unas obligaciones con los bonistas, con los pensionados, con los contribuyentes que le estamos prometiendo bajar los impuestos, con los estudiantes universitarios, con los estudiantes de escuela pública, con los médicos indigentes que se le están haciendo unas promesas sobre el sistema de salud. Simplemente no tenemos dinero para pagarle a todo el mundo. Y vamos a tener que tomar unas decisiones bastante difíciles en el futuro cercano. Sobre la desigualdad, quiero moverlo rapidito. Mi colega Harold Toro va a hablar más adelante sobre la desigualdad. Puerto Rico es una sociedad donde la desigualdad de ingresos es sumamente alta, independientemente de cómo se mida. Este es lo que los economistas llaman el coeficiente Gini. 0 es igualdad perfecta, 1 es desigualdad perfecta. Puerto Rico tiene 0.53 comparado con un 0.31 que es promedio en la OECD. Comparado con Estados Unidos, tenemos más o menos la misma distribución. La desigualdad de ingresos es importante porque está altamente correlacionada con otros problemas, como baja expectativa de vida, mayor incidencia de mortalidad infantil, homicidios, encarcelamiento, obesidad, problemas de salud mental, alcoholismo, uso de drogas, embarazo temprano y deserción escolar. Mucha de la data para llegar a esas conclusiones sale de una investigación que se publicó recientemente por 2 epidemiólogos ingleses, Richard Wilkinson y Kate Puckett. Esta data está disponible en el website equalitytrust.org UK, y quiero enseñarle unos slides rapiditos sobre la desigualdad y homicidios. La tendencia es clara: mientras más desigual la sociedad, más homicidios hay. Estados Unidos está aquí arriba. Puerto Rico, de hecho, si estuviera en esta gráfica, nosotros tenemos una desigualdad básicamente igual que la de Estados Unidos, pero nuestra tasa de homicidios, aquí la miden en homicidios por millón, y sería de 263 homicidios por millón, o sea que estaríamos más o menos donde está Estados Unidos en la desigualdad, pero como por acá arriba, en términos de los homicidios. Para mirar la misma data, en términos de los estados de Estados Unidos, la dispersión es más grande, pero se nota todavía que hay una relación bastante estrecha entre la desigualdad y los asesinatos. Lo mismo con la desigualdad y el encarcelamiento. Aquí está Estados Unidos, aquí está Singapur, aquí está Japón y los países escandinavos, que siempre salen mejor que nadie en todas estas estadísticas. Por eso, en mi opinión, los deberían sacar. Pero bueno, la tendencia es clara: a más desigualdad, más gente está presa. La gráfica para Estados Unidos es bien interesante porque una cosa que me llamó la atención, los puntitos que están en rojo son los estados donde hay pena de muerte, y los puntitos que están en azul son los estados donde se ha eliminado la pena de muerte. La tendencia es que donde no hay pena de muerte hay menos prisioneros. Obviamente esto es una correlación, no indica la causalidad, y de hecho la causalidad puede ser al revés, puede ser que el Estado haya decidido eliminar la pena de muerte porque no había criminalidad para empezar, pero de todas maneras es un patrón interesante. Para concluir, Puerto Rico es una sociedad enferma que se encuentra en franca decadencia. No es sustentable bajo ninguna de estas medidas. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que nuestras instituciones económicas, sociales y políticas están podridas, están derrumbándose. Nuestro sistema socioeconómico está visiblemente llegando a su final. Todo el mundo en este país lo sabe y nadie quiere hablar de ello. Para lograr un cambio verdadero necesitamos primero medir correctamente dónde estamos y comparar la brecha que existe entre dónde estamos y nuestras aspiraciones. Este análisis debe fomentar un debate público mucho más informado, esperamos, de dónde estamos, dónde queremos ir y qué decisiones hay que tomar para llegar allí. Necesitamos también un debate público informado con una perspectiva ética. Debemos preguntar si es buena esta acción de política pública, si es justa, si es correcta. Estas eran las preguntas clásicas de las ciencias políticas. Las hemos dejado de preguntar, solamente nos estamos preguntando si es eficiente, si aumenta el Producto Interno Bruto, y en el caso de Puerto Rico ni siquiera eso es si me va a ayudar a salir electo
el año que viene. Esto, el próximo punto también sigue una de las recomendaciones del Dr. Blair. Tenemos que parar lo que yo llamo la marcha de la insensatez. Eso es un libro que escribió la historiadora Barbara Tuchman, que se llama The March of Folly, que cualquier persona que quiera gobernar un país debería leerlo. Es una serie de ejemplos de decisiones francamente estúpidas que han tomado distintos gobernantes a través de la historia, desde los griegos hasta Estados Unidos en Vietnam. Y el punto que ella hace es que todos estos países en distintas épocas históricas tomaron unas decisiones de política pública contrarias a sus mejores intereses, aún sabiendo que existían otras posibles cursos de acción, y los descartaron por cuestiones políticas, por menudeces, por idioteces. Y en Puerto Rico yo creo que es la hora ya de ponerle los pantalones largos y decir, mira, estas son las decisiones que hay que tomar, y finalmente reformar radicalmente nuestras estructuras económicas, sociales y políticas. Hasta que no hagamos nada, si no hacemos estas cosas, no vamos a progresar y seguiremos viviendo en una sociedad enferma y tal vez yéndonos del país. Gracias.